En un estudio desarrollado en América Latina, el estudio Platino, que es un estudio clásico, se vio que hasta un 5.2% de los individuos que eran diagnosticados por ese estudio Platino, que era hecho con espirometría en gente con factores de riesgo, tenían un estadio entre 2 y 4 para el diagnóstico de EPOC. Y de todas las personas con diagnóstico de EPOC en el estudio Platino, 94.8% de las personas no sabían ni tenían el diagnóstico del EPOC, lo que nos habla del subdiagnóstico que presenta esta enfermedad. ¿Cómo vamos a clasificar al EPOC? Previamente, hace unos años, al EPOC se le clasificaba de acuerdo a estos estadios. Estadio 0 o paciente con EPOC en riesgo era aquel paciente que tenía tos, que tenía aumento de la producción de esputo, pero que tenía una espirometría normal. Este estadio ya no se encuentra dentro de la clasificación actual del paciente con EPOC. El estadio 1 es un estadio de EPOC leve, que es aquel paciente que tiene tos, que tiene aumento de la producción de esputo, y en espirometría tenemos una relación BEF1, capacidad vital forzada, menor del 70%, con un BEF1 mayor del 80%. Un EPOC moderado es aquel paciente que tiene progresión de síntomas, ya se incluye la disnea dentro de esos síntomas clásicos, con una espirometría que muestra obstrucción no reversible al post broncodilatador y un BEF1 que está entre el 50 y el 80%. Un estadio 3 o EPOC grave es aquel paciente que tiene síntomas que han ido progresando, que ya empieza a presentar exacerbaciones continuas y que presenta una espirometría, nuevamente con un patrón obstructivo, relación BEF1, capacidad vital forzada, menor del 70% al post broncodilatador, con un BEF1 entre 30 y 50%. Y un EPOC muy grave, o estadio 4, es aquel paciente que tiene un BEF1 menor del 30%, con una mala calidad de vida y exacerbaciones que pueden ser fatales y que son muy frecuentes. Asimismo, hay que recordar que pacientes también son diagnosticados con EPOC muy graves si la espirometría tiene un BEF1 mayor del 30%, pero ya presentan síntomas de insuficiencia respiratoria crónica, requieren oxígeno domiciliario o presentan síntomas de insuficiencia cardíaca del lado derecho. La clasificación actual, por lo tanto, es esta, en donde ya no se considera al EPOC 0. Tenemos un estadio leve, moderado, grave y muy grave, y como les decía hace un momento, el estadio muy grave es aquel paciente con un BEF1 menor del 30% o un BEF1 menor del 50% pero mayor del 30%, más insuficiencia respiratoria o evidencia de insuficiencia cardíaca del lado derecho o cor pulmonar. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento del EPOC? En primer lugar, prevenir la progresión de la enfermedad. Hay que aliviar los síntomas, hay que mejorar la tolerancia al esfuerzo físico y al ejercicio, mejorar el estado general de salud, prevenir y tratar las complicaciones, prevenir y tratar las exacerbaciones, reducir la mortalidad, prevenir o reducir los efectos secundarios del tratamiento y, lo más importante, abandonar el hábito tabáquico o de fumar. ¿Cómo vamos a lograr alcanzar estos objetivos de tratamiento? Mediante un programa que esté basado en estos 4 componentes: evaluación y monitorización de la enfermedad, reducción de los factores de riesgo, básicamente tabaquismo, tratamiento del paciente con EPOC estable y tratamiento de las exacerbaciones. ¿Qué es la evaluación y monitorización del EPOC? En primer lugar, hay que desarrollar una historia clínica detallada, en donde nosotros evaluemos la exposición a factores de riesgo, la intensidad y la duración de los mismos, los antecedentes como asma, alergia, sinusitis, pólipos nasales o infecciones respiratorias básicamente en infancia, antecedentes familiares de EPOC y otras enfermedades respiratorias crónicas, el patrón de desarrollo de síntomas, el tiempo y la persistencia de estos síntomas, la ocurrencia de exacerbaciones y el hecho de haber sido hospitalizado previamente, y la presencia de comorbilidades, básicamente diabetes e hipertensión arterial. También hay que ver una adecuación a los tratamientos actuales, un impacto de la enfermedad sobre la calidad de vida, muy importante en los pacientes con EPOC, grado de apoyo familiar y de apoyo social, y posibilidad de disminuir o evitar los factores de riesgo. También dentro de la evaluación y monitorización del EPOC hay que estar de la mano con los exámenes auxiliares. ¿Cuáles son estos exámenes auxiliares? Básicamente, espirometría con prueba o test de reversibilidad con broncodilatadores, una radiografía de tórax que me descarte la presencia de otras enfermedades asociadas al tabaquismo como cáncer,
Un AGA, básicamente cuando el BF1 esté por debajo del 40%, haya signos de insuficiencia respiratoria o insuficiencia cardíaca del lado derecho, y para definición de la insuficiencia respiratoria debemos usar una presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio. Y hay que hacer investigación en aquellos pacientes que lo ameriten de déficit de alfa-1 antitripsina. ¿Por qué debemos hacer esta evaluación y monitoreo? Básicamente para buscar y evitar el desarrollo de complicaciones, para reorientar el tratamiento del paciente con EPOC y para plantear diversas opciones terapéuticas. En el paciente con EPOC estable, nosotros tenemos una serie de drogas que nos pueden ayudar. Tenemos los broncodilatadores de acción corta, como son el salbutamol o albuterol denominado en países europeos y Estados Unidos, el fenoterol, el bromuro de ipatropio y ciertas combinaciones de esta droga. Tenemos broncodilatadores de acción larga, como son el formoterol y el salmeterol, que son beta-2 de acción larga, o el tiotropio, un anticolinérgico de acción prolongada. Tenemos metilsantinas, como la teofilina de liberación sostenida o la minofilina, que es una metilsantina que se usa endovenosa. Y tenemos el uso de glucocorticoides básicamente inhalados, como son la beclometasona, la budesonida, la fluticasona y la combinación de estos con broncodilatadores de acción prolongada, salmeterol y formoterol. Para el tratamiento del EPOC estable hay que considerar las características nacionales y culturales, las habilidades y preferencias del paciente y la disponibilidad local de los medicamentos. Es importante una educación clara del paciente con un tratamiento regular, con broncodilatadores de acción prolongada, que es lo más efectivo y conveniente, que los broncodilatadores de acción corta, pero que tiene un costo superior. El tratamiento con glucocorticoides inhalados puede aliviar estos síntomas, pero de ninguna manera va a modificar la disminución progresiva del volumen expiratorio forzado al primer segundo. No se recomienda tratamiento con glucocorticoides orales, y menos a plazo prolongado. En el paciente con EPOC estable hay que estar dándole educación pertinente respecto a la vacunación, ya sea antigripal, antiinfluenza y antineumocócica. Antibióticos solamente en aquellas exacerbaciones de origen infeccioso. No se recomienda el uso de mucolíticos y los antitusígenos están contraindicados. Este es el esquema de tratamiento del paciente con EPOC estable. Aquel paciente con EPOC leve, para adelante, moderado, grave y muy grave, se recomienda la reducción activa de factores de riesgo, la vacuna antiinfluenza y adicionar broncodilatadores de acción corta en caso el paciente lo requiera, básicamente bromuro y ipatropio. Desde EPOC moderado, grave y muy grave se recomienda añadir como tratamiento regular uno o más broncodilatadores de acción prolongada, básicamente tiotropio, salmeterol y formoterol, y hay que empezar a adicionar lo que es rehabilitación pulmonar. En EPOC grave y muy grave se recomienda adicionar glucocorticoides inhalados, y en EPOC grave ya se recomienda adicionar oxigenoterapia prolongada, aún no exista falla respiratoria crónica. En el paciente con EPOC también hay que considerar que la disfunción muscular esquelética es una complicación sistémica que va a llevar a atrofia, a debilidad muscular, a cambios morfológicos y a capacidad metabólica alterada. Esto va a tener una causa multifactorial, ya sea tanto la inactividad propia del paciente de forma crónica por la disnea que tiene por la enfermedad del EPOC, una respuesta sistémica inflamatoria, un desbalance nutricional, la hipoxemia crónica, el uso de corticoides o alteraciones hidroelectrolíticas, lo que va a llevar a consecuencias clínicas que son la intolerancia al ejercicio, que no están relacionados con el BF1 ni con la gasometría arterial, una menor calidad de vida y una menor sobrevida. Así tenemos que, a diferencia de la alteración funcional registrada, que es mayoritariamente irreversible, la disfunción muscular esquelética es potencialmente corregible y constituye un predictor de mortalidad independiente de la función pulmonar. ¿Cómo mejoramos esta disfunción del músculo esquelético? A través de rehabilitación. Y esto tiene que hacerse a través de programas que incluyan ejercicios de entrenamiento, consejos nutricionales y aspectos educativos. Asimismo,
brindar como objetivos la disminución de los síntomas, mejorar la calidad de vida y aumentar la participación en las actividades diarias, sin mejorar o muy independiente de cómo se encuentre su función pulmonar medida por espirometría. El tiempo mínimo de un programa de rehabilitación debe ser de 8 semanas y debe darse en hospitales, en consultas ambulatorias y en domicilio. ¿Qué hay con respecto a la oxigenoterapia? La oxigenoterapia debe ser regular y a largo plazo y debe ser mayor de 15 horas al día, predominantemente nocturno. Debe darse de tal forma que el paciente lo reciba mientras que esté durmiendo. Se ha visto que la oxigenoterapia aumenta la supervivencia en los pacientes con EPOC y tiene beneficios sobre la presión arterial pulmonar, la policitemia, la capacidad al ejercicio, el funcionamiento pulmonar y la actividad intelectual. El objetivo es aumentar la presión arterial de oxígeno hasta un mínimo de 60, lo que nos mantiene una saturación de oxígeno de 90%, lo que permite preservar la función vital de los diversos órganos. ¿Cuándo iniciar? Si la presión arterial de oxígeno está por debajo de 55 o cuando hay evidencia de hipertensión pulmonar, signo de insuficiencia cardíaca derecha o de policitemia. Otras opciones en el tratamiento del paciente con EPOC estable incluyen las opciones quirúrgicas, básicamente en pacientes en grado estadio 4, muy grave. En aquellos pacientes se debería practicar una bulectomía, trasplante pulmonar o la cirugía de reducción de volumen pulmonar. ¿Cómo hago el seguimiento del paciente con EPOC? Habida cuenta de que la función pulmonar medida por el BEF1 no es suficiente para hacer un seguimiento adecuado del paciente con EPOC, básicamente por la disfunción del músculo esquelético, es que nosotros tenemos la creación de este índice, que es el índice de Bode. El índice de Bode es un índice cuya mnemotécnica es en inglés. La B viene del Body Mass Index, que es el índice de masa corporal. La O está dada por la obstrucción al flujo aéreo, que viene a estar dada por el volumen expiratorio forzado al primer segundo. La D tiene que ver con la escala de disnea de Nueva York. Y la E tiene que ver con la tolerancia al ejercicio, medida por la prueba de caminata de los 6 minutos. Cuando tengo un paciente que tiene un índice de masa corporal mayor de 21, yo digo que mi paciente tiene 0 puntos. Si tiene menos de 21, le doy 1 punto. El BEF1 mayor de 65% le doy 0 puntos, de 50 a 64 1 punto, 36 a 49 2 puntos y menor de 35% 3 puntos. La escala de disnea de Nueva York, 0 a 1 tiene 0 puntos, disnea 2 1 punto, disnea 3 2 puntos y disnea 4 3 puntos. Y la prueba de caminata de 6 minutos la voy a ver según el recorrido que haga el paciente en este tiempo. Y si recorre más de 350 metros le doy 0 puntos. Si recorre entre 250 y 349 metros 1 punto, de 150 a 249 metros 2 puntos y menos de 150 le voy a dar 3 puntos. Este índice que valora la función pulmonar, no solamente medida por espirometría, sino también por tolerancia al ejercicio, por la ocurrencia de disnea y la disfunción muscular esquelética a través del índice de masa corporal, nos da un buen indicio de supervivencia y de seguimiento como respuesta al tratamiento, con valores mínimos de 0 y máximo de 10, nosotros podemos seguir a nuestro paciente de tal modo que podemos brindarle un tratamiento adecuado a nuestro paciente si es que lo requiere. Esperando que haya sido de su agrado y entendida la clase, me despido. Gracias.